Dios les bendiga mucho. Es el pastor Juan Arias. Estoy en YouTube como Pastor Urbano Arias. Estamos a la disposición hoy con una maravilla de tema, la ofrenda y el asunto de la finanza en la iglesia. Vamos a leer. Pasado el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias. En esta hora me toca hablar de la ofrenda grata, la ofrenda que agrada al Señor, la ofrenda aceptable, la ofrenda validada al Señor. Y yo quiero en esta noche enseñar a la multitud que ofrendar no es usted dar con dolor, no es usted hacer o darlo porque alguien te motive, te incite a que tú lo hagas, sino porque debe de salir del corazón, porque la ofrenda tiene que ser sin defecto. La ofrenda tiene que ser limpia para que la ofrenda pueda ser validada, pueda ser recibida por el cielo. Este caso lo conocemos, o sea, hay un caso muy especial en la palabra del Señor. Acabamos de leer la ofrenda que ofreció Abel, la ofrenda que ofreció Caín. Dice la palabra que Caín trajo una ofrenda a Dios, pero también dice la palabra que Abel trajo de la ofrenda lo más gordo y de la grasa de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, que ofrendar no es hacer rico al pastor que esté. No es, mira, el tema de la ofrenda en las iglesias siempre ha sido un poco controversial. Un poco, por eso quise ir a la Biblia, ser más bíblico que dar una opinión personal. La ofrenda, por eso la ofrenda no debe ser algo impuesto, sino algo. La ofrenda es una ofrenda porque es una ofrenda de gratitud. Cuando tú das por gracia, es porque te sale del corazón. Eso sale automáticamente. No tiene que porque el platillo me pasó por el lado, voy a sacar una ofrenda para que no digan que no traje nada o que me da puro pasar, que todo el mundo pasó al altar y yo no pasé a la alfolía a ofrendar o a diezmar. La ofrenda del creyente, para que esa ofrenda pueda ser recibida en el cielo, debe ser una ofrenda que agrade a Dios, una ofrenda devocional, una ofrenda que salga de tu corazón, una ofrenda en donde tú mismo no quede con ese dolor en el corazón. Debí echar 50, debí echar 100, no debí echar. O a veces hay personas que se dejan llevar por lo que se ve en el hombre que está de turno. Pero si tú das algo, no es para el hombre, es para Dios. ¿Y por qué este tema? Este tema lo traigo a colación porque yo hice un comentario en las redes en donde había dicho que estaba revelado con esa gente que se convierten y le daban 2.400 por una caja de cerveza para frontear, y ahora se convierten y echan 25 pesos con dolor. No quise ofender a nadie, no me dirigí a nadie
En específico, solo quise expresar la palabra que Dios puso en el momento en el corazón. Porque yo recuerdo que esos días antes, mi esposa y yo tuvimos un sueño. Eso fue sábado y el video yo lo hice domingo. Yo tuve un sueño en donde yo estaba grabando una película de Hollywood. Ella tuvo un sueño en donde en el sueño ella escuchaba la voz de Dios, que Dios le decía: hija, no te lleve de comentarios, no te lleve de la crítica, en otras palabras. Entonces, cuando yo llego de la iglesia, se me mete esa comezón, esa palabra arde en mi pecho de llevar esta palabra a las redes sociales, empezando en TikTok y de ahí a YouTube, a Facebook, etcétera. Entonces, cuando llevo el video, que esto va a las redes sociales, se esparce allá en la comunidad. Pero, José, mi intención no fue ofender a nadie. Yo no sabía que esta palabra iba a causar un efecto positivo, pero también un efecto negativo frente a la gente. Y yo entiendo que yo no soy un billete de 2,000 pesos, pero, como para gustarle a todos, pero muchos me miraron con odio, con ese odio que descargaban sobre mí. Y yo decía, pero Dios mío, pero si yo no me dirigí a nadie, si yo no me mencioné a nadie, simplemente yo expresé la palabra que Dios puso ahí. Muchos comentaron que lo que pasa que como yo necesitaba un dinerito y en la iglesia no había entrado dinero, muchos especularon porque no me conocen. Era como yo le decía a la iglesia: yo reconozco que la gente que no me conoce, que no sabe mi trayectoria, que no sabe quién soy yo, me critique. Tiene todo está en su derecho. Pero gente que sabe cómo yo trabajo para Dios, cómo yo me levanto de sol a sol a trabajar, tiene que darse cuenta que yo no soy una persona que ando gritando una ofrenda de un hombre. No, no. No, simplemente Dios puso esa palabra sobre mi vida y yo quiero que usted vea todo lo que nosotros hacemos con la ofrenda. Gente que nosotros, José, empezamos una iglesia ya en plena pandemia. Y esa pandemia, eso fue algo terrible. Todo estaba cerrado y fue ahí donde nosotros, gente, nos financiaron, nos dieron ofrenda. Yo recuerdo que hubo una persona, un anónimo, que me llamó y me dijo: mire, pastor, esos 35,000 pesos de ofrenda. Ahora nosotros también estamos haciendo proeza. Allá estamos trabajando, vamos a echar la losa de arriba. Y ya hubo alguien que se acercó: mire, pastor, ahí tiene esos 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque son personas que le sale del corazón. Pero yo, cuando la ofrenda entra a la iglesia, eso no es para mí. Si usted entra a mi canal, usted ve lo que se hace con la ofrenda. Porque también me gusta grabar las cosas que se hacen, para que nadie se equivoque conmigo. En el aspecto de que la ofrenda va donde tiene que ir. Donde tiene que ir. Y cuando alguien da una ofrenda, que me llama: pastor, tengo una ofrenda aquí, yo le pregunto: ¿esa ofrenda es para la iglesia o es para la casa pastoral? Ah, para la iglesia. Pues mire, iglesia, su ofrenda. Pero lo que quiero es resaltar que sí, en mi comunidad hay mucha gente que da para Dios. Gente que no son cristianas. Hay gente cristiana, hay gente que no son cristianas, que se han acercado a mí para dar su ofrenda y la hemos recibido. La hemos recibido y ellos han visto lo que se hace. Porque cuando nosotros trabajamos y la gente ve lo que estamos haciendo con lo que ellos dan, alabado sea Dios,
que es para Dios, no para el hombre, es para Dios. Porque el único objetivo que Malaquías 3:10 dice, llevar todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. O sea, para que en mi casa haya, para que en mi casa se compre lo que hay que comprar, para que se haga lo que hay que hacer, para que si hay que llevarle una dolca a un enfermo, se lleve. Para que si hay que comprar los cueros de la conga, se compre. Esa es la visión. O sea, yo entiendo que es un tema controversial, pero alguien tiene que ser crucificado. Usted quiere crucificarme, bueno, esos son sus problemas. Pero con lo que la gente le da a Dios, yo no juego, porque se lo dio a Dios. Por eso yo almaceno video, almaceno fotos de todas las actividades que se hace cuando la gente ofrenda. En una ocasión, en Malaquías, capítulo 1, hay una historia real en donde Dios le demanda a los sacerdotes de Israel, porque ellos ofrecían pan viejo, oveja enferma, ciega, dañada, y el Señor se revela fuertemente en esto y dice, no, pero yo, ¿quién soy yo? Porque a mí me traen lo viejo, lo dañado, lo que no sirve. Llévensela a su príncipe, llévensela a sus reyes, para ver si ellos la reciben. Entonces, Dios es celoso con la ofrenda que usted le da. Por eso es el tema de los 25 pesos. No quise minimizar el costo que usted tenga en la mano, porque la viuda fue la que menos dio. Jesús se paró frente al templo y observó la ofrenda. Dio lo único que tenía. Aquellos echaban de lo que les sobra, de lo que les sobraba. La viuda echó de lo que ella tenía, de lo único que ella tenía. No le sobraba. Es fácil dar cuando te sobra. Es fácil dar cuando te sobra. Pero cuando tú tienes que dar, como le dijo el profeta a aquella viuda que tenía un chin de aceite y un poquito de harina, iba a hacer una torta para comérsela y echarse a morir. Y le dijo, haz para mí primero. Haz para mí primero. O sea, la ofrenda conlleva un acto de fe. Por eso es que aunque usted dé poco, no es que usted si tiene 25 pesos, usted va a dejar de ofrendar. No. Es la intención con que usted echa esos 25 pesos. ¿Fue de lo que le sobró? Otra cosa, la ofrenda tiene que ser separada antes de usted llegar a la iglesia. Otra cosa, cuando usted echa el dinero en el alfolí, eso de que, mira, cámbiame estos 1000 ahí, coge 200. No, lleve sus 200 desde su casa. Lleve sus 25 pesos desde su casa. Lleve su peso desde su casa. Lo que usted aparte para Dios no tiene número, pero lo que usted aparte, pero llévelo, sepárelo, porque eso fue lo que hizo Abel. Separó lo más gordo, lo más bonito y la grasa. Pero es un tema de controversia porque todo el mundo le teme al tema de la ofrenda, porque de una vez los haters lo acaban.
estos TikTok que lo acaban, todo el mundo, nadie quiere tocar el tema. Hay que tocar el tema porque el pueblo está empobrecido por causa de que le da poco a Dios. O sea, que le da poco a Dios, no, que le da migaja a Dios. Y Dios no recibe migaja. Como yo decía en el video, en Dios esmérese. Una vez, José, yo invité a un primo para allá, para la iglesia. Ahí fue que yo aprendí a ofrendar. Yo lo invité a predicar y me sorprendió. Me llama la tesorera. Pastor, venga a ver. Digo, ¿qué fue? Mire, el muchacho que vino echó 5 papeletas de 2,000. Digo yo, hija, es que esa gente saben darle a Dios. Esa gente son prósperos por eso. Es por eso. Porque es que tu ofrenda, ¿tú quieres que se quede en el alfolí o suba al reino? Esas son 2 preguntas. ¿Que se quede en el alfolí o que suba al reino de los cielos? ¿Qué tú quieres hacer? De ahí depende de que tú la des con una gratitud. Hay gente, José, que no saben qué se hace con la ofrenda. Yo les voy a explicar. Con la ofrenda, por lo menos nosotros, damos escuela bíblica para niños. Se compra la golosina de la iglesia para esos niños. Con la ofrenda se compra la escoba, el suape, se lavan los baños, se limpian las sillas, se compran sillas. Si se quema un bombillo, se compran los bombillos que se quemaron, se compra el combustible de la planta. Con la ofrenda se hace maravilla, porque es para que en su casa, para que la casa del Señor esté limpia, esté organizada. Se compran cortinas. Con la ofrenda se empiezan construcciones nuevas. Con la ofrenda se compran plantas eléctricas para cuando se vaya la luz. Con la ofrenda viven en el altar. Los que viven en el altar también comen de la ofrenda. Esto lo establece la Biblia, no lo establezco yo. Entonces, con la ofrenda se le lleva dolca a la gente. Esas son las cosas que nadie dice. Esas son las cosas que nadie habla de una iglesia. De cómo se maneja la iglesia. Y se manejan así. Con las ofrendas, con los diezmos, se hacen maravillas en Dios. Por eso que Dios quiere gente que Él sepa que van a ser honestos con su diezmo, que van a ser honestos con sus ofrendas, para bendecirlo. Porque si usted no es honesto, pues dígame, Él dice en Malaquías, yo os abriré la ventana de los cielos. No dice la puerta, José, dice la ventana. ¿Cuántas ventanas hay en una casa, José? Hay muchísimas. Hay más ventanas que puertas. Por eso Él dice, yo os abriré la ventana de los cielos. Y no me diga de que, no, pastor, porque el tema de la ofrenda es un tema controversial, y el diezmo, porque es algo que ya está impuesto en el Antiguo Testamento. Entonces, yo le hago la gran pregunta, ¿quién se la impuso a Abraham? ¿Quién se la impuso a Abraham si no había ley? Si todavía no existía la ley de Moisés. De modo, mis amados,
que Dios quiere saber con quiénes cuentan en sus congregaciones, la que sea. Yo le digo a la gente, tú diezma, tú ofrenda, ve busca una iglesia, la que tú quieras, diezmale. Diezmale a Dios allí para que el reino de Dios crezca, para que te vaya bien en todo lo que emprenda. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este tema le pueda servir a muchos que no saben o no sabían qué sucedía con el asunto de los diezmos, con el asunto de las ofrendas, con el asunto finanza en la iglesia. Yo vine para decirte lo que se hace. Y te lo digo por causa de la revuelta que se armó. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.